chill down. Hola, buenas noches, una nueva edición de este nuevo Paradigma, este programa que te acompaña aquí en el Canal 14, como todas las semanas. La presencia de Daniel Martínez para hablar de geometría sagrada y lo más interesante, la geometría sagrada en relación con la arquitectura, cómo estos conocimientos teóricos milenarios pueden aplicarse hoy en la construcción de una casa, cómo armar un edificio, cómo construir un edificio desde la idea de la geometría sagrada. Después, Graciela Quattrocchi, por el tema bio-neuroemoción, ¿cómo sería una sesión de bio-neuroemoción, tomando un caso puntual que es el cáncer de mama, de una paciente de ella, de una clienta, como le llaman ellos, y cómo puede descodificarse toda esta cuestión que muchas veces, y casi siempre, esconde siempre una raíz emocional en una enfermedad que pueda tener la gente. Mariel Calvet, para hablar de Hilarión, para hablar de conceptos metafísicos, es una persona que también tiene desde otro aporte una búsqueda de ese misterio que tiene el ser humano, de esa forma de alcanzar la felicidad, por un camino simple, por un camino profundo, pero un camino, digamos, que no hay que complejizarlo tanto, sino más que nada buscarse. Insiste en el tema del perdón y volver a retomar esa fuente original que era el ser humano, que en principio era mucho más feliz antes de todo el advenimiento de lo que fue la tecnología, la envidia en su crecimiento mayor y todo lo que hace que el ser humano hoy se sienta un poquito confundido. Vamos a compartir las tres notas de estos tres grandes amigos, Daniel Martínez, Graciela Quattrocchi y Mariel Calvet. ¿Cómo te va, Dani? Buenas noches. Muy bien, como siempre, un gusto. Ya te dije antes, un saludo a la audiencia, un placer estar contigo. Muy bien, contame, nuevo proyecto que se viene, la geometría sagrada, la construcción edilicia y toda esta historia. A ver, ¿cómo es? Bueno, sí, en realidad es un desarrollo de lo que es la geometría sagrada, ¿no? Sí. O sea que el proyecto es más o menos, sin hacer mención al lugar ni a la estructura, en general es así. Es un proyecto de desarrollo de geometría sagrada sobre una estructura edilicia. Esto tiene que ver con todo lo que significa una proyección geométrica a través de una octava, ¿no? Bueno, una octava es una clave o un tono de resonancia de armoniosidad. En realidad esto se puede desarrollar en 4 octavas físicas, digamos, pero en este caso uno puede elegir cuál de ellas son las octavas. Obviamente que para hacer un desarrollo de característica estructural hay que tener un estado de conciencia que determinada octava determina un múltiplo equivalente que se debe repetir en todos los casos. Y este múltiplo tiene que ver con todas las instancias de la estructura, desde la periferia hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Todo debe corresponder al múltiplo correspondiente a la octava con la cual se está trabajando. Bueno, estas octavas tienen que ver con un sentido de pulsación energética. Y este pulso de energía tiene que ver con una característica de tono o frecuencia vibracional. Estas frecuencias vibracionales deben ser obligatoriamente armónicas para poder interactuar con el entorno. Cualquier estructura física manifiesta en este plano no deja de ser un pulsor energético. Claro. Ese pulsor energético tiene características de particularidad. Y estas particularidades deben responder obligatoriamente para poder interactuar en un tono armónico justamente a una integridad interior de pulsación que responda o mimetice con este armónico. Entonces quiere decir que si nosotros plantamos un híbrido, en este caso, como puede ser una estructura edilicia, un edificio, una casa, lo que sea, lo plantamos, puede ser un híbrido que sea armónico o puede ser un híbrido disonante. Nosotros no somos híbridos, somos una propuesta de la naturaleza, por lo tanto la naturaleza no tiene errores, trabaja en un sentido de armoniosidad. Todo lo constitutivo
en este plano dimensional que responde a la naturaleza, tiene un sentido de geometría que pulsa una frecuencia armónica. Y en esta armoniosidad se puede interactuar con todas las partes. Lo que quiero decir con esto es que nosotros interactuamos constantemente con todo el entorno y con todo lo que se constituye dentro de los planos físicos. Interactuamos con los pájaros, con las plantas, con los animales, con el agua, con la tierra, con los planetas, con el sol, con el viento. Interactuamos constantemente, más allá de que nosotros podamos interpretar o hacer una lectura racional de esta interacción. Seguimos interactuando igual. Uh-huh. Y los que están constitutivamente junto con nosotros también. Bueno, cada uno hace un aporte, ya no desde lo racional, sino desde lo que pulsa internamente. Y este pulso debe ser obligatoriamente armónico para poder interactuar con el entorno. Y dentro de un contexto general, esto determina un valor de frecuencia armónica genérico para poder pulsar e interactuar con otros planos dimensionales, o en este caso puede ser con otras manifestaciones planetarias. Si, por ejemplo, hago una referencia, si la Luna no estuviera a la distancia que está de nosotros, si estuviera un poco más cerca, sería una catástrofe para el planeta. Y si estuviera más lejos, igual. Sí. Lo que quiere decir que hay una distancia correlativa que tiene que ver con una frecuencia de pulso que marca la distancia de la presión y la tensión entre uno y el otro. Uh-huh. Bueno, cuando hay un disonante, este pulsor agrede al contexto. Lo que ocurre genéricamente o generalmente con las estructuras edilicias es que son agresoras al contexto. Sí. Y se construyen sin tener en cuenta todo el contexto. Claro, sin tener en cuenta todo el entorno y, por supuesto, sin tener en cuenta qué es lo favorable desde el interior para que sea interactivo con el entorno. Bueno, acá lo que se tiene en cuenta es justamente estas dimensiones geométricas en favor de un pulso determinado que se determina a través de la octava que se elija para trabajar. Y esto obligatoriamente determina los múltiplos subsiguientes o los submúltiplos a desarrollar para que sea todo la estructura edilicia en favor de un pulsor energético que pueda interactuar con el contexto, sin ser un agresor. Pero esto no solo favorece la parte periférica externa, sino también que la resultante de lo externo tiene que ver con lo interno. Bueno, esta cualidad que determina la frecuencia vibracional externa, esta cualidad tiene que ver con la cualidad de aquel que va a convivir con esta energía. O sea, aquel que habite este lugar, obligatoriamente está embebido de una frecuencia vibracional que tiene que ver con un armónico. Y este armónico facilita el descanso y la recomposición energética del individuo o de los individuos que interactúan en ese interior, para luego poder recuperar probablemente el orden de un posible desorden interno. Bueno, y esta recuperación tiene que ver también con la forma de interactuar dentro de este contexto. Este contexto se hace favorable para la realimentación energética del ser en una composición armónica. En ese tono de armoniosidad uno puede recuperar facultades de bloqueo que están dormidas en nuestra conciencia y que pueden despertar a nuestra mente racional. Uh-huh. Y puede aprovechar racionalmente el individuo para poder aplicar ya en un contexto general y poder sacar recursos propios para poder recuperar cierta autonomía, y esto le va a poder dar cierta autosuficiencia, que es el objetivo de toda especie manifiesta en este plano. A través de su propia autonomía recuperar la autosuficiencia. Porque hay que tener en cuenta que toda energía es inteligente y la masa energética es autosuficiente. Por eso puede co-crear y crear. Nosotros en ese aspecto somos creadores, o mejor dicho, co-creadores. Y nosotros debemos entender de qué se trata, desarrollar cualquier tipo de estructura o cualquier tipo de manifestación
objetiva, materializando algo dentro de un plano de desarrollo geométrico armónico. Y esto no afectaría o lesionaría los entornos, sino que al contrario, alimentaría e interactuaría favorablemente en múltiplo en favor de un armónico. Bueno, de esto se trata, un desarrollo por ahora en ejercicio de plasmarlo materialmente, pero en esta pincelada, lo que trato de desarrollar es que es fácil equivocarse y contrastar con la naturaleza misma. Lo más difícil, que no es tan difícil, sino que poder hacer una lectura y encontrarse con lo fácil que puede ser construir lo mismo o desarrollar lo mismo sin dejar de ser lo que es, pero favorablemente. O sea, si hacemos una propiedad, una casa, un edificio, no va a dejar de ser un edificio. La diferencia está en que interiormente tiene una cualidad que naturalmente no la tiene, porque no se preservan ni se tienen en cuenta estos múltiplos geométricos. Sin embargo, estamos desarrollando una geometría para poder estructurar una casa. Y esta geometría generalmente es disonante, lo que quiere decir que todos los entornos periféricos y las subdivisiones que hay interiormente no siguen un tono de frecuencia vibracional de múltiplos y submúltiplos iguales para rebotar en una octava de armoniosidad, sino que lo hacen disonantemente y se contrastan las energías emitiendo una frecuencia agresiva o desordenada. A la hora de la práctica, ¿no? Sí. Con todo esto, porque esta es la teoría, vos lo agarrás, lo sentás a un arquitecto y decís, yo quiero todo esto. Sí. Tenés que estar pegado a él, porque el arquitecto en esto Bueno, no en todos los casos. se pierde. No en todos los casos. A ver. No en todos los casos. Hay profesionales que pueden trabajar y... Yo conozco un amigo tuyo que sí, que creo que está en condiciones. puede trabajar tranquilamente, perfectamente con estos principios. Sí. Porque tiene un conocimiento ya desarrollado a partir de una lectura racional mucho más calificada. Bueno, esto se desarrolla, los antiguos ya lo hacían. Aclaremos que desde el año 1300 para atrás, los mosaicistas, los famosos mosaicistas, que eran los arquitectos de aquella época, desarrollaban todas las estructuras, llámense catedrales, iglesias, templos, fortificaciones, tipo de estructuras majestuosas o sagradas. O sagradas, en no todos los casos sagradas, pero sí estructuras de importancia, de poder. Lo hacían bajo estos parámetros geométricos. El mosaiquista era ¿cómo te puedo decir? Como un sostenedor de un conocimiento de la naturaleza aplicado al ejercicio estructural de un desarrollo. Por eso era tan importante el mosaiquista, y en aquella época también eran muy importantes los escribas, porque podían seguir perfectamente esta geometría en la literatura o en el escrito, ya sosteniendo la forma por resonancia de frecuencia y organizando obligatoriamente dentro de esa octava toda la lectura de lo que se desarrollaba en el escrito. Por eso los escribas y los mosaiquistas de algún modo iban sosteniendo este desarrollo de la naturaleza en múltiplo en todo lo que plasmaban en su arquitectura o en sus escritos o en su literatura. Por eso es muy importante la palabra sagrada, porque la palabra sagrada sostiene este cruce en octavas. Y los planteos de toda la geometría manifiestas en las estructuras edilicias repiten exactamente estos planteos y estos sostenimientos de octava en la geometría. Y esta geometría tiene que ver con los ornatos, con las aberturas, con las paredes, con los techos, con las cúpulas, con las pirámides. Bueno, todo esto tiene que ver con un sostenimiento de frecuencia vibracional a partir de las octavas. Las octavas
luego se fueron trasladando a los símbolos, y estos símbolos luego se fueron repitiendo de algún modo para que quede plasmado en el contexto o en la memoria, y de algún modo también se fue perdiendo por los bloqueos que se fueron generando en la desinformación de este conocimiento, y se ha ido perdiendo de algún modo, pero nada se pierde, todo se puede recuperar. Y lo que quiero decir con esto es que lo que está perdido de lo racional, pero no desde el contenido de nuestra memoria genética. Y bueno, nuestra memoria responde a este contenido porque es nuestro principio, nuestra esencia y nuestra energía primordial. Lo que quiero decir con esto es que lo que usted tiene no es una pérdida, sino es un bloqueo. Y estos bloqueos se pueden, de algún modo, resolver para poder recuperar el conocimiento a través de la memoria genética. Y este conocimiento de nuestros antepasados es nada más que una transferencia a nuestra memoria genética, que por ahora, en la generalidad, no en todos los casos, está bloqueada. Pero que a medida que la vayamos desarrollando, todos nos vamos a ir encontrando con estos múltiplos y con este conocimiento que ya lo tenemos implícito en todo nuestro ser. Marugel, cosmética profesional, una elección inteligente. Representantes de LACA, Laboratorios de Cosmética Avanzada en Rosario y San Nicolás. Marugel Cosmética, San Juan 1833, 421-1045, 449-1145. CEMEC, Centro de Enseñanza de Medicinas Complementarias. Inscripción abierta. Medicina tradicional china, auriculoterapia, reflexología podal, instructorado de yoga, masajista corporal. Instituto CEMEC, San Juan 2064, 426-1289, 155-4095-32. Neuroalquimia, plataforma holística integrativa, carrera de recodificación de la memoria celular. Neuroalquimia crece. www.neuroalquimia.com 0341-153-462901. Araloe, elixir de aloe vera y arándano. Disponible en dietéticas y farmacias. Araloe, la solución natural para la gastritis. 426-4166. Seguimos en Nuevo Paradigma con Graciela Quattrocchi y la idea es comentarnos cómo se desarrolla una sesión de bioneuroemoción, tomando como ejemplo, por ejemplo, diría el cáncer de mama, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la relación entre vos como terapeuta y el consultante? Sí, el consultante primero tiene que venir con un diagnóstico médico. Entonces también siempre hacemos esa salvedad porque ni siquiera somos terapeutas, somos especialistas acompañantes. Uh-huh. Quiere decir que nosotros vamos a acompañar a través de nuestra formación a la persona a encontrar cuál fue el conflicto y a buscar el recurso para cambiar esa emoción. Uh-huh. Por lo tanto, ni siquiera es nuestro paciente, siempre hablamos de nuestro cliente o de nuestro consultante. Entonces la persona, por supuesto, no puede venir a decirnos que le duele un pecho, porque evidentemente ahí podríamos decirle, bueno, esto es un dolor, pero a ver si hay algo más, ¿no? Entonces, cuando las personas vienen diciendo que tienen un cáncer, ya vienen con un diagnóstico médico. Uh-huh. Porque además el propio seno, las propias mamas, tienen distintos
distintas formas, ¿no es cierto?, distintos componentes, o si es la masa muscular, o si es la zona de la glándula, el conflicto va a ser distinto. Pero en general, los infiltrantes ductales, que son los más comunes del cáncer de mama, pertenecen a un conflicto de protección. Entonces, ya eso ya de entrada, ya sabemos que hay un conflicto de protección. Teniendo en cuenta que las mamas es un órgano que es para los demás, o sea, así lo identificamos, diciendo es un órgano que si desaparece del cuerpo, el cuerpo no tiene ninguna función que deja de cumplir por ese órgano. Entonces, es un órgano que está hecho para los demás. O sea, ¿para qué? Para dar de mamar. O sea que ya no cumplida ya esa función, no tiene sentido, no pasa nada porque la función era esa. Sí. Bueno, entonces viene una persona, una mujer, y que dice que tiene un cáncer, vamos a poner. Yo me baso un poco en un caso que tuve, entonces, pero no quiero dar tampoco un ejemplo determinado, porque a veces, no sé, hay personas que no les gusta. Yo no voy a nombrarla, pero vamos a decir ese caso. Entonces, esta mujer tenía un cáncer, un tumor de 5 centímetros. Lo primero que viene el diagnóstico y dice que tiene un tumor de 5 centímetros. Se maneja más o menos 1 centímetro por año que crece. Por lo tanto, eso también es un indicio. Lo primero que pregunto, ¿cuándo el diagnóstico? Y el diagnóstico me lo hicieron, vamos a poner que sea en el 2010. Llevamos 4 años, ¿no?, de desarrollo de cáncer. Y ahí le diagnosticaron que tenía 5 centímetros. Entonces, ¿dónde me voy? ¿Qué pasa en el 2005? Y no en el 2005, sino en el 2004, porque realmente fue antes, ¿no? Entre 2004 y 2005. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, lo primero que la persona me tiene que decir, ¿cuál es su circunstancia de vida en ese momento? Pero sin entrar en ningún tipo de especulación, sino eso fue lo que más hemos aprendido el otro día en estas sesiones, viéndolo a Enrique Corbera. No me cuentes si te encontrabas bien, te encontrabas mal, si el matrimonio estaba de una manera o cómo te sentías. ¿Cuál era tu situación? Casada, viviendo con mi marido, 3 hijos, concreta. ¿Trabajaba en tal cosa o no trabajaba? O sea, una situación objetiva. Entonces, bueno, esta señora, otra cosa que le pregunto, si es diestra o es zurda, porque eso también va a modificar el conflicto, va a ser de una manera o de otra. Entonces, en este caso, la señora era zurda y era la mama izquierda. Esto lo que me dice es que estamos hablando de un problema, un conflicto de nido ampliado. Quiere decir, si fuera al revés, si hubiese sido la mama derecha y ella siendo zurda, hubiera sido un conflicto relacionado con sus críos, con su prole, como de falta de protección a su prole. En el caso de que esta mujer era zurda y era la mama izquierda, es al revés, es de nido ampliado. Quiere decir que ahí ella le falta protección de su macho, porque hablamos así, ¿por qué? Porque estamos siempre en el inconsciente, y el inconsciente biológico no entiende nada más que de emociones. Y vamos a ver qué es lo que ocurre y qué circunstancia. Entonces esta señora me dice que en el 2005 ella se va, había tenido su 3er hijo, y se va a vivir fuera del país. No me acuerdo dónde era, a Brasil, donde va a vivir con la familia del marido. Aquí había una serie de problemas que tenían financieros y se van a vivir a la familia del marido. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Uno dice, con la familia del marido, ella se lleva a los hijos, se va con el marido, ella no se siente protegida por su macho, que es el que tiene que salir a cazar el mamut, traerlo y alimentar a la prole, porque además la lleva a ella a vivir a la casa de la familia del marido, donde ella ya no era la hembra alfa, sino que tiene que compartirlo con su suegra y con las hermanas de él. Todo eso genera un conflicto, como no tiene que ver con los hijos, sino con el marido, que es lo que a ella le pasa para sentirse desprotegida de quien la tiene que proteger, que es el hombre con el que ella tiene los hijos. Entonces ella, como la situación con el marido empieza a empeorar y el marido no se quiere venir, ella agarra a los hijos y se vuelve para Argentina.
ahí es cuando le detectan el cáncer. Pero como ya estaba viviendo ya sola sin él, no se habían separado, que eso es otra cosa que no entiende el inconsciente biológico. Dice, sí, pero vivíamos él allá y yo acá, sí, pero no está separada, Claro. separada físicamente, pero vos no cortaste todavía con él. Entonces, cuando ella está acá, le baja el tumor, empieza a sentirse mejor, a pesar de que lo operaron, le quitaron el pecho, pero cuando él viene, empeora. Fíjate que más claro no puede ser. Entonces, además se le había sumado otra cosa, una metástasis en los huesos, que quiere decir que hay una gran desvalorización, y esa era la que también le fluctuaba en la medida que si él venía o ella iba, o sea, cuando se encontraban. Y después ya por último le había salido toda una irritación en la piel, en los senos, precisamente en las mamas, en la que le quedaba, de rechazo. Eso tiene que ver ya con la última fase del cerebro, que tiene que ver con el rechazo por contacto. O sea, que más claro agua, ¿no? Entonces, mirando en su árbol genealógico, vimos que ella no, porque claro, la historia es ¿por qué no te separás de él? Uno lo ve clarísimo, dice, bueno, ¿por qué no te separás de él? Claro, ¿Qué hacés con este tipo? Pero ¿por qué no lo puede hacer ella? ¿Y por qué no lo podía hacer ella? Porque resulta que mirando su árbol genealógico, ella está reparando a su abuelo, que era alcohólico, mujeriego, que le llevaba una vida de locos, a su abuela, que la abuela tenía carácter y lo tenía también cortito el abuelo, pero no estaba protegida por su macho, la abuela. Bueno, ella es doble y además repara a ese abuelo mujeriego. ¿Cómo lo repara? Siendo completamente fiel, tanto que era el único hombre que había tenido en su vida, y el mandato es proteger a la familia, bueno, proteger a su prole, pero sintiéndose al contrario de lo que él hacía. O sea, ella protegiendo a ese hombre, y era incapaz de soltarlo. Bueno, todavía sigue casada con él. Por lo tanto, si no toma una decisión, ese cáncer la va a terminar matando. Y si ella intentara, por ejemplo, a partir de esto, de resignificar su vida, es decir, darse cuenta que esto es una reparación por el lado del abuelo, ¿puede remitir ese cáncer? Por supuesto, pero tiene que tomar conciencia, no hacerlo porque sí, y todavía sigue pensando que qué lástima, no lo tendría que haber dejado. Conscientemente. No, ¿viste cómo se dice aquí, te cae la ficha? Hacer el clic. En el momento que se le hace el clic, dice, ahora me doy cuenta por qué aguanté a este. Con todo lo que me está haciendo, con toda esta desvalorización que yo siento, que me manda a vivir a otro país donde yo no me siento protegida por él, porque realmente hay una desprotección. Y sin embargo sigo con él. Y sin embargo sigo con él. Cuando se tiene ese conflicto, la emoción que a la que nosotros vamos se hace a través de ese camino al inconsciente, donde se le pregunta cuál es su pensamiento, cuáles son sus sentimientos y cuál es la emoción. ¿Qué emoción siente en el momento que está ocurriendo eso? Siento que no me protege, siento que no puedo confiar en él, decía ella. Que antes confiaba en él, pero como que me engañó, porque se fueron al otro país y las cosas no estaban como se le habían pintado. No tenían ni trabajo, no tenían ni la casa que le habían ofrecido, ni nada. Tuvieron que armársela como sea y terminaron trabajando y viviendo todos juntos. O sea, mejor se hubieran quedado acá. Pero ella no se podía volver, estaba embarazada, había tenido el tercer hijo. Entonces, la emoción en ese momento es: me siento desprotegida, me siento abandonada, y además como mujer no valgo nada, porque estoy compartiendo mi lugar de hembra con otra hembra alfa, porque encima está la madre de él ahí presente. Entonces, ¿cómo dijiste vos? Nido... el nido ampliado. Ampliado. En una mujer diestra, el nido, la mama derecha es la que está hablando de nido ampliado, y el nido estricto es la mama izquierda. Entonces, en la mama izquierda es cuando el conflicto es: no protejo a mis hijos, siento que no protejo, porque a lo mejor lo está sobreprotegiendo, con lo cual también eso también te puede traer un cáncer de mama, porque siento que tengo que proteger
mucho más que mi papel de madre. ¿Todos los cánceres de mama tienen más o menos las mismas raíces? Sí, cuando es infiltrante ductal, esos tienen que ver con la glándula, ahí estamos hablando de protección. Algunos otros cánceres tienen que ver con la musculatura y ya tendría que ser otra cosa. Por eso es muy importante ver cuál es el diagnóstico. Pero sí tiene que ver con la protección. La protección individual, que sería una, y la protección familiar, que es estrictamente el cáncer de mama. Falla la protección y además es que es increíble cuando las personas que tienen un cáncer de mama, vos vas directamente, tocás el dedito ahí y la persona se le cambia la cara, es decir, como me dijeron el otro día, dice, pero vos que sos bruja, ¿cómo podés saberlo? Y además, porque ni siquiera era una consulta, estábamos en mi casa charlando con una persona que yo no conozco de nada y me cuenta de un cáncer que había tenido su madre. Entonces le pregunté si derecho o izquierda y me dice izquierda. ¿Y tu mamá era diestra o zurda? Diestra. Digo, entonces tu mamá sentía que no protegía a sus hijos, tenía 4 hijos, por alguna cosa que no funcionaba bien con tu papá. ¿Qué le hacía tu papá a tu mamá? La desprotegía, ¿verdad? Entonces me agarra y me dice, vos sos bruja, además de esto vos sos bruja. Digo, no, es que me estás diciendo cuál era el conflicto. La madre murió y los hijos quedaron desamparados, bueno, eran chiquitos. La cuestión es que no es difícil ir a ver cuál es el conflicto. Sí, sigue toda una lógica esto. Es que tiene una lógica, ¿no? Claro, pero entonces hay que ir. Pero una cosa importante antes de terminar, que es que hay que ir a la verdadera historia que está detrás de la historia. Porque la gente te viene a contar, y más un enfermo de cáncer, te viene a contar su historia, porque la tiene toda justificada. Lo que hace un enfermo de cáncer es justificarse a él y justificar a todo el mundo. Claro. No, es que él es muy bueno, pero bueno, no me dijiste que te pegaba, pero solamente de 7 a 8 el resto del día es muy buena persona. O sea, justificar cualquier cosa, justificar que no la quiera, justificar que la engañen, justificar que no trabaja, justificarlo todo. Viven para los demás. Un enfermo de cáncer vive para los demás. O sea, hay un egoísmo consigo mismo y además vive para los demás porque es una manera también de controlarlo. Si yo me desespero por atender a un marido que me está engañando, evidentemente tengo una desvalorización tremenda y estoy tratando de cambiarlo a él. Porque si yo me tiro por el suelo y me aguanto todo lo que me hace, él va a cambiar, me va a querer y yo lo voy a poder retener. Seguimos en Nuevo Paradigma con Mariel Calvet, compartiendo a esta metafísica, a esta persona que apreciamos mucho y aprecia a la gente también por su honestidad, por su laburo, por su ganas de seguir difundiendo toda esta idea metafísica. Ella lo hace preferentemente en el tercer sábado de cada mes en el Hotel Rosario, eso en el contacto directo con la gente, pero también participa en radio aquí, en televisión, en la revista Do, así que sumamente agradecido por todo esto en nombre mío y en nombre de toda la gente. Y el tema es hablar de Hilarión hoy. Sí. A ver. Bueno, el maestro Hilarión es el director del quinto rayo de la salud y es el maestro que va a envolver la Tierra con su energía el año que viene. En este 2014 estamos transitando energías del rayo blanco, que es el rayo que dirige el maestro Serapis Bey, que en alguna oportunidad fue Fidias, el que diseñó el Partenón. Hay una pintura fantástica en donde Fidias muestra a los demás maestros justamente lo que iba a ser el Partenón. Y el año que viene vamos al rayo verde y el maestro que va a energizar el planeta justamente es el maestro Hilarión. Mucha gente no conoce quién fue el maestro Hilarión, pero el maestro Hilarión en una encarnación fue Saulo de Tarso, conocido como el apóstol de Jesús llamado Pablo, que tengo entendido por todo lo que uno ha ido leyendo y ha visto en todo este tiempo, es que Pablo era uno de los discípulos que llegó tarde a
acercarse a Jesús, porque le pasó a Pablo lo mismo que le pasa a mucha gente, en los cuales yo también me incluyo, porque muchísimas veces vamos con ánimo de aprender algo o de ver algo, y porque no lo vemos, nos vamos o no llegamos a esa charla. Bueno, Pablo hizo algo parecido porque él se vistió con sus mejores ropas, sus mejores alhajas, y salió buscando a el profeta, el Mesías, y se encontró que estaba Juan el Bautista, y el Bautista, para él, como él era un filósofo, un estudiante, un intelectual, para él era como que esa persona no tenía cualidades de maestro. Entonces se retira, no lo ve y se pierde de estar con Jesús los años que se perdió. Cuando él se da cuenta, ya Jesús no estaba en la encarnación, y justamente es la Madre María la que lo educa, lo entrena para que él siga haciendo la tarea que tenían que hacer todos los apóstoles. Así que yo, cuando me pongo a estudiar y pretendo que la gente se sane, y pretendo todas estas cosas que todos los seres humanos buscamos, que es estar bien, o sea, el arte de ser feliz es un arte que hay que desarrollarlo, no viene solo a golpearte la puerta. Entonces es un trabajo interno que hay que hacer. O sea, nadie te va a venir a hacer lo que vos tenés que hacer. Y el sanarte va de adentro para afuera. Y vos, para sanarte, tenés que hacer tu trabajo interior, tu trabajo interno. Y como sabemos, el primero es el perdón. Y muchísima gente por allí le cuesta perdonar, porque los dolores que llevas son muy grandes y cuesta, y mientras eso te cueste, no te vas a sanar nunca. O sea, tenés que trabajar muchísimo, tenés que saber lo que haces, tenés que ser cuidadoso donde vas, tenés que no despreciar, sino tenés que ver qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien. Siempre, en el quinto rayo siempre se habla de lo mismo, llegamos a la verdad, y a veces en la sanación vos tenés que acompañar muchas cosas. Tenés que tener buena voluntad para ir a aprender, sabiduría, para ir entendiendo, tenés que tener amor en lo que estás haciendo. O sea, ahí te estoy hablando de los 7 rayos que hablamos en el bloque anterior. O sea, los 7 rayos están dentro del corazón. Hay que empezar a sacarlos. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un maestro, mira, me voy a poner los anteojos porque fíjate lo que dice Hilarión cuando se dirige a cada uno de nosotros, los que estamos en la tierra. Dice, los amo y los bendigo y les agradezco su atención. El maestro te está amando y bendiciendo. Y el asunto es, ¿cuántas personas hoy día aman al prójimo y lo bendicen? Entonces vos fíjate que en una bendición está el secreto de todas tus cosas, de toda tu forma de vida, y muchas veces se pierde eso que hacían las abuelas antes, porque las abuelas antes te bendecían y eso se transmitía y no se perdía, y últimamente fíjate que todas estas costumbres se están perdiendo. Entonces, cuando un maestro de sanación te dicen, tenés que perdonar para estar bien, para estar mejor. Acá, por ejemplo, cuando habla de la parte intelectual, dice, entre los intelectuales sosteníamos cierta coraza protectora para no ser engañados por los fanáticos del momento. Esta frase, antes y ahora es lo mismo, porque hoy día también tenés que tener cuidado con los fanáticos del momento, ¿verdad? Y dice el maestro, recuerdo bien que un día me vestí con mi túnica de seda, perfumé mis manos, me puse mis joyas para investigar los delirios de un hombre del desierto que estaba proclamando la llegada del Mesías. Entonces recuerdo cómo caminaba con cierto disgusto a cierta distancia de la muchedumbre, considerando la inculta figura de Juan el Bautista. Él, cuando era humano, pensó exactamente lo mismo que pensamos nosotros a veces, que no le damos valor a lo que vemos. Pero tenemos que fijar que todo eso que vemos
nos haga bien para que podamos salir adelante, porque si vos estás en que, bueno, voy a ir a ver a ver qué pasa, y ahí no vas a descubrir nada. Voy a ver qué pasa y voy a sacar lo mejor de ese lugar. Yo muchas veces me he ido a los congresos. Yo nunca miro el programa del congreso, yo voy y aprendo de todo lo que veo. Quizás haya habido algún tema que yo ya haya visto, pero de ese tema que ya vi, siempre aprendo algo nuevo. O sea, está en tu disposición que vos aprendas o no, y quieras estar bien o no. O sea, en la vida te lo marca solito. Mira, acá cuando habla de la Madre María dice: yo, que podía recitar las escrituras de memoria, tenía que escucharlos y oír de segunda mano, porque él se perdió la encarnación física, la historia del Mesías. Él se perdió la encarnación física del Maestro, por haberse ido y no haberle gustado Juan el Bautista. Ahí dice: fue la Madre María, la Santa Madre, quien protegió mi cordura durante estos tiempos por la gracia de la que su Hijo ha hablado tanto. Desde Jesús hasta ahora, lo que nosotros sabemos, lo sabemos por terceras personas. No lo sabemos porque está Jesús. Si bien entendemos que Jesús está dentro de nuestro corazón, de pronto todo lo que sabemos es lo que nos han contado. Y es ahí la disyuntiva. A veces te cuentan mal la historia y la gente se descree y la gente se desmotiva. Pero si volvés a la base, en donde vos ya sabés dónde está todo y cómo está todo, allí vas a encontrar la respuesta que te pide tu propio corazón. Pero eso se llama trabajar. Y ahí estás trabajando para que vos mejores. Y ese trabajo es el trabajo que vos tenés que hacer para Dios. Por eso siempre marco Dios, familia, trabajo. Si vos seguís esa regla simple, te vas a sentir muy bien. Por eso le digo a mis amados corazones que la única manera que hay de saber si todo esto funciona es ponerlo en práctica. ¿Cómo lo pones en práctica? Primero dijiste el perdón, después... Sí. Primero tenés que perdonar. En tu vida tenés cosas para perdonar, incluido vos mismo, porque todos tenemos que perdonarnos primero nosotros, porque si ha habido errores es de uno y de otro, o de uno y de otros. Entonces, si bien si no te animas a pedirle perdón de frente a la persona, hacelo al éter, porque lo podés hacer igual. Entonces vos pedís perdón y te perdonás vos mismo, esa es una base. La otra, empezás a pensar en forma positiva. Hoy día ya sabemos que hay ¿cómo te puedo decir? Una cantidad excesiva de pensamientos negativos. Porque vos fíjate, a veces prendés la televisión y te encontrás todas las noticias nefastas. No es que vivas en un tubo, sino que todas esas cosas nefastas repetidas se producen y se siguen produciendo. Y si vos no aplicás ahí la transmutación, que es el uso intensivo de la llama violeta, nunca vas a salir adelante, porque estás viendo y siempre lo mismo, y lo mismo se repite. Porque le estás dando poder a la repetición y no quitándole poder el asunto difícil. Ahora, qué paradoja que es el ser humano, porque pasa como, viste en la familia cuando muere alguien que era una persona común, y cuando muere un santo, la gran loas. No hay ningún guía espiritual que haya sido ovacionado, seguido en vida. Han sido todos seguidos después de muerto. Es como que el ser humano espera, digamos, los caminos más cortos en la vida, a pesar de que le aparezca Cristo, le aparezca Krishna, Buda, Confucio, Lao Tse, todo lo que vos conozcas, todo lo que, hasta Juan el Bautista, el otro caminaba por el otro lado porque lo veía como... Siempre pasa exactamente igual y se va por un camino totalmente distinto. Cuando muere el maestro, ahí son todos seguidores del maestro. ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? Y yo le doy un solo término a eso. A ver. Yo le digo algo que es muy mío, no es un estudio. Simplemente digo que ese es el proceso de estupidez que tiene el ser humano. Porque vos andate a lo más chiquito. En una pareja se pelean, se viven peleando todo el día, se viven estorbando, y el día que se separan se extrañan.
Sí. O el día que se muere, uno de ellos se extrañan. Entonces, ¿para qué te peleaste todo el tiempo? ¿Cuál es el motivo de esa pelea? La discordia. Porque sí, sería más lógico que si vos sabés que no te llevas bien y que no va bien, o que no elegiste bien o lo que sea, te hagas un paso al costado. Pero no te pongas en sacrificio de vivir peleándote, porque eso te joroba tu cuerpo. Y tu cuerpo físico y tus 7 cuerpos, porque atrás del físico tenés el etérico, que cuando se rompe el cuerpo etérico es tremendo el daño físico que uno recibe, porque viste que a veces la gente dice, el cuerpo es como una campana. Es verdad. Cuando te empieza a fallar algo, empieza a sonar. Y cuando empieza a sonar hay veces que son irreversibles. Pero cuando estudias el foco del problema, es un odio adentro, interno, que no se puede más. Entonces, todo lo que hay está para practicarlo. El tema del agua es más viejo que yo. Lo único que queda es, hagan la prueba, porque les va a calmar. El agua calma. El agua, a través de un sonido de agua, se sana a la gente. Imagínense que cargándola con la energía de un maestro que tiene las vibraciones de un médico como el doctor Hernández, cuando se cargan con esa energía, con la energía de la Madre María, se sanan pero tranquilamente, pero tienen que tener la buena voluntad de hacerlo y la fe de creer, porque si no creen, nada le va a salir bien. ¿Fe sería lo mismo que confianza? Sí, porque es del mismo rayo, es lo mismo. Federe es igual que confianza. Pero de pronto hay gente que dice, yo perdí la fe, otro le digo. Cuando dice, en Dios confío, por ejemplo. En Dios confío es lo mejor que te puede pasar. Porque si vos confías en Dios, por ejemplo, muchas afirmaciones como Dios proveerá, vos estás confiando en Dios y no te va a faltar nada. Ahora si decís, Dios proveerá, y después pensás, ¿y cómo vendrá? Ahí sonaste, porque lo desactivaste. Si yo confío en Dios, yo sé que todo lo que voy a recibir está bien. Y Dios no quiere nada malo para sus hijos. Eso ya está comprobado. Entonces, yo tengo que confiar, tengo que conocer y tengo que querer. Y ahí te dije 3 colores interiores que están dentro de tu corazón. Marugel, cosmética profesional, una elección inteligente. Representantes de LACA, Laboratorios de Cosmética Avanzada en Rosario y San Nicolás. Marugel Cosmética, San Juan 1833, 421-1045, 449-1145. CEMEC, Centro de Enseñanza de Medicinas Complementarias. Inscripción abierta. Medicina tradicional china. Auriculoterapia. Reflexología podal. Instructorado de yoga. Masajista corporal. Instituto CEMEC. San Juan 2064. 426-1289. 155-4095-32. Neuroalquimia, plataforma holística integrativa, carrera de recodificación de la memoria celular. Neuroalquimia crece. www.neuroalquimia.com 0341-153-462901. Araloe, elixir de aloe vera y arándano. Disponible en dietéticas y farmacias. Araloe, la solución natural para la gastritis. 426-4166.
3 notas realmente que han dejado mucho para pensar, mucha información para poder bajarla, sedimentarla, poder transformarla, transmutarla, que realmente cada uno pueda tomar todas estas palabras que han vertido esta gente que está creciendo muchísimo aquí en la ciudad de Rosario, para que todos podamos cambiar un poquito más. Te recuerdo Revista Dólar número 62, que la podés encontrar en todos los kioscos de diario y revista, tiendas naturales, farmacias y dietéticas. Es la revista que ya cumplió 10 años de permanencia ininterrumpida en la ciudad de Rosario y alrededores, que agrupa a terapeutas como los 3 que vos pudiste presenciar recién, y otros más que se van sumando todos los días y cada vez se van sumando a este proyecto que hace 10 años empezó en Revista Do, después siguió el Nuevo Paradigma Radial y después televisivo. A la hora de consultar un libro te recomiendo Librería El Ojo, atendido por Hernán, su pareja, su mamá, Sarmiento 880, casi esquina Rioja, que se viene con unas reformas muy muy interesantes. Va a dar que hablar esta librería que está por incorporar cosas muy interesantes, muy buenas, muy lindas, muy vistosas, en pleno centro de la ciudad de Rosario, con mucho material para ofrecerte, en nuevo, en canje, en usado, en distintos tipos de variedades, no solamente en espiritualidad, sino también lo que es comunicación, política, educacional, muchos juegos infantiles. Así que te invito a que recorras lo que es la librería Sarmiento 880, Librería El Ojo. Volvemos a encontrarnos la semana que viene y no dejar de agradecer a Pablito Páez, el que se encarga de capturar el sonido, Damián Arderiu, encargado de editar este programa, al canal 14, al canal de Álvarez, al canal de Arequito, al canal 10, y a toda la gente que hace posible que este programa siga adelante y que viene con varios cambios, a partir de la primera semana de noviembre. Fundamentalmente gracias a vos que estás del otro lado y que sigue haciendo el aguante a esto que es Nuevo Paradigma. Mi nombre es Claudio Fandiño, que tengas muy buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.